Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar del tercer paso de la investigación científica. El primer paso después de haber elaborado un proyecto de investigación, luego después de haber revisado las fuentes teóricas, bibliográficas, en el tercer paso ya nos toca salir al campo. Por esto este paso se llama trabajo de campo. Nosotros preparamos un instrumento y vamos para medir las variables que nos propusimos a investigar. Ahora, en ciencias sociales, el problema de la medición crea algunos aspectos, crea algunos problemas, de los cuales no quiero adentrarme demasiado, pero tenemos que tener en cuenta bien que el tipo de investigación, el paradigma investigativo que subyace a lo que estamos tratando de aprender en este curso es un paradigma de epistemología positivista. La epistemología positivista aplicada a ciencias sociales básicamente se caracteriza con que midiendo, investigando entre grupos, personas, grupos sociales, nosotros queremos aplicar los mismos principios que se aplican en ciencias naturales como biología, física, química, etc. Esto en las últimas décadas tiene una cierta oposición, ese enfoque positivista o neopositivista se le enfrenta con lo que conocemos también el enfoque fenomenológico. Los fenomenólogos acusan a los neopositivistas de metromanía, cuantofrenia o numerología, son términos que acuñan como para expresar su oposición a ese enfoque, diciendo que básicamente los seres humanos y los grupos sociales no son la misma cosa que los átomos o las sustancias químicas. Obviamente esta es una polémica ya de larga data y no la vamos a resolver en este curso. Quería señalar nomás esto, que lo tengamos en cuenta a la hora de proponernos a medir variables que están relacionadas con seres humanos y grupos sociales, ¿no? Cuyos resultados nunca pueden ser tan exactos y tampoco podemos pretender esa misma exactitud, esa misma rigurosidad que tienen ya las ciencias naturales. Hecha esta aclaración, querría decir que cuando midamos las variables que nos propusimos a estudiar, todas esas mediciones tienen que encuadrarse en uno de los 4 niveles que vemos en la placa. Estos niveles van en ascenso. El nivel más básico de medición es el nivel nominal. Como el mismo nombre dice, asignamos nombres, nóminas a lo que estamos midiendo. Asignamos rótulos a los datos. Esta medición solo permite colocar cada dato dentro de una categoría. Por ejemplo, midiendo sexo, solamente podemos decir femenino, masculino. Midiendo la religión o el club deportivo, solamente podemos decir que alguien es seguidor de un determinado club, etc. Estas variables, que son medidas solamente en el nivel nominal, también se llaman variables cualitativas, ya que no es posible cuantificarlas. El segundo nivel, un poco más alto, es el nivel ordinal. Esta medición nos permite no solamente ponerle nombres o nóminas a las variables, lo que estudiamos, sino también ordenar los valores a lo largo de un continuo. Por ejemplo, si midiésemos el orden de llegada a nuestros alumnos a clase, ese sería un ejemplo de un nivel ordinal. Este nivel permite colocar cada dato por arriba o por debajo del otro, pero no permite tener las diferencias exactas de las mediciones. Nosotros, según este nivel de medición, solo podríamos decir que un alumno X llegó después del alumno Y, pero sería imposible medir el espacio exacto del tiempo que transcurrió entre uno y otro. Para medir este espacio exacto, tendríamos que pasar al tercer nivel de medición, que es el nivel de intervalo. Ahí sí que asignamos puntos equidistantes a lo largo de este continuo. Es como si tuviésemos un metro y entonces la distancia entre 78 a 79 es igual que la distancia entre 14 y 15, etc. Esta medición ya permite
medir las diferencias que existen entre las variables medidas. Y un nivel aún superior, el cuarto nivel, es el nivel de medición de razón. La diferencia entre este nivel y el anterior es solamente en el cero de la escala que medimos. Cuando el cero es absoluto, entonces decimos que estamos midiendo el nivel de razón. Cuando el cero es arbitrario, por ejemplo, en caso de medir la variable temperatura en una escala de Celsius, entonces diríamos que estamos midiendo esta variable en el nivel de intervalo. De intervalo porque cuando la temperatura llega a 0 grados, no quiere decir que la temperatura, esa variable, deja de existir. De hecho, existe por debajo de 0. Si midiésemos la misma temperatura en grado de Kelvin, entonces esto sí sería el grado de medición de razón, porque por debajo de ese cero absoluto, como también lo llaman, ya no existe nada. Así que tengamos en cuenta que nuestra medición, cualquier medición que fuese, tengamos que estar consciente en cuál de los 4 niveles estamos midiendo. También tenemos que estar consciente que toda nuestra medición tiene mayor o menor grado de confiabilidad y validez. Entonces esos dos conceptos también tendríamos que manejar. Una medición es confiable cuando a través de ella se obtienen resultados cercanos a lo que realmente ocurre, a lo que realmente exista. Por eso el puntaje máximo cuando se elaboran test de medición de algo, los puntajes que ya tienen se hacen a través de test estandarizados, donde se mide el grado de confiabilidad, el puntaje máximo de confiabilidad sería 0, porque como vemos en la placa, la confiabilidad es igual a puntaje verdadero, que no sabemos cuál es, dividido el puntaje verdadero más el error. Si ese error no existiese, entonces idealmente el puntaje máximo de confiabilidad sería 1. Normalmente tampoco este grado de confiabilidad se logra en las ciencias. Por eso en los test estandarizados siempre vamos a encontrar qué grado de confiabilidad tiene el mismo. A veces es 0,78, a veces 0,82, etc. Entonces la confiabilidad es esto, si se mide lo que realmente existe. Y la validez es un concepto diferente porque nos indica si lo que el test que preparamos realmente está midiendo lo que nos propusimos hacer. Supongamos que yo, para estudiar a los niños, preparo un reactivo que diga 2 más 2 es igual a, entonces cada uno me responde. Si alguien me responde 4, pues es buena mi medición, es confiable. Pero si yo quisiese este reactivo aplicar para medir la inteligencia de los niños, entonces no sería válido. Así que un test, un instrumento puede ser confiable, pero puede que no sea válido. En esta placa tenemos un resumen de esa relación que existe entre la confiabilidad y la validez. Si nos imaginásemos que medir sería algo parecido a tirar dardos en estas placas que acá tenemos enfrente, vemos que en la placa de la izquierda los dardos caen hacia cierto punto, están cayendo alrededor de algo, pero no caen en el centro de donde nosotros estamos apuntando. Eso ilustra una situación en la cual nosotros estamos midiendo bien algo, pero algo no es precisamente lo que nosotros pretendemos a estudiar. Sería una situación de la medición confiable, pero no válida. La placa del medio, vemos que los dardos disparan en cualquier lugar, entonces es una investigación que es ni confiable ni válida. En la tercera placa, sin embargo, vemos que los dardos se agrupan hacia el centro al que estamos apuntando. En este caso, se trata de una ilustración de investigación tanto confiable como válida. Ahora, en cuanto a los instrumentos que podemos usar para medir los resultados, estos mismos pueden ser cuestionarios, pueden ser pruebas, pueden ser entrevistas, etc. Veamos brevemente cada una de ellas. Las pruebas
son los instrumentos que permiten medir la naturaleza y el grado de diferencias que existen entre diferentes personas, individuos. Esas pruebas pueden ser de tres clases: de aprovechamiento, las que miden conocimientos; de actitud, las que miden opiniones; y de personalidad, las que miden patrones individuales de conducta que son más estables, que digamos, si no es a lo largo de toda la vida, la acompañan al individuo por mucho tiempo. En cuanto a las pruebas de aprovechamiento, ya dijimos que miden conocimiento. Creo que nos van a ser muy familiares porque tienen el aspecto, como se puede observar en la placa, el aspecto de lo que llamamos prueba de opción múltiple o selección múltiple. En la literatura metodológica, esta clase de ítems, esa clase de reactivos es la que más se recomienda para este tipo de pruebas, porque son muy objetivas y realmente es difícil fingir conocimiento de algo que en el fondo no se sabe. Normalmente se utilizan estos reactivos con 4 opciones, máximo 5, y tenemos que hacer repetidas preguntas sobre el mismo ítem para justamente aumentar el grado de confiabilidad de nuestro instrumento. Estas pruebas de conocimiento son limitadas en el sentido que pueden evaluar algunas variables que son bastante objetivas. En cuanto a la percepción, actitud o opinión, estas pruebas de aprovechamiento ya no nos sirven. En este caso nos servimos de las escalas, de las cuales la escala de Likert, cuyo ejemplo pueden ver en la placa, es la que más comúnmente podemos observar en nuestro medio investigativo. Existen diferentes clases de escalas, algunas más interesantes y más frecuentes van a poder encontrarlo en los materiales del curso, pero la escala de Likert es la que más aspecto sencillo tiene, es más fácil de elaborar. Se compone de 5 niveles de aceptación o falta de aceptación de algún enunciado que previamente nosotros preparamos. No propiamente dicho, estas preguntas no son preguntas gramáticamente hablando, sino que son reactivos en forma de enunciados. Por ejemplo, acá en la placa pues se visualiza un reactivo que diga: el gobierno no tiene por qué subvencionar los colegios católicos. Entonces el respondiente lee los enunciados y al lado de cada uno de ellos marca el grado de acuerdo o desacuerdo con la escala. La escala de Likert habitualmente tiene 5 opciones, de las cuales los 2 son extremos, ¿no? Los 2 del medio son de acuerdo o desacuerdo, y también la que está realmente en el medio, la quinta, es una opción neutra. Es muy importante que en opciones, en preguntas de esta clase de actitud, siempre le ofrezcamos al respondiente una respuesta con la cual él no tenga por qué comprometerse, porque muchas veces el respondiente no tiene una opinión clara, no le interesa el tema. Entonces esto es más veraz cuando pueda marcar que no sabe, no sé, no opina, en vez de forzarlo a opinar algo que en el fondo puede ser equívoco. Finalmente, las pruebas de personalidad, esta tercera clase de pruebas cuyos ejemplos tienen ahora en la placa. No vamos a adentrarnos demasiado porque esta clase de pruebas ya no es posible que nosotros investigadores elaboremos en forma personal, sino cuando nos toque, por ejemplo, medir la variable de personalidad, tendríamos que buscar estas pruebas ya estandarizadas que se publican en los libros. Aparte de las pruebas, tenemos los cuestionarios, otra clase de instrumento. Muchas veces estas pruebas sí pueden formar parte de un cuestionario. En el cuestionario habitualmente tenemos preguntas cerradas y abiertas. Estas primeras, las cerradas, pueden ser dicotómicas cuando solamente tienen 2 respuestas, sí o no, y de múltiples respuestas, como se puede observar en este ejemplo. ¿Estudió usted antes sistemáticamente metodología de investigación? Es una pregunta dicotómica porque tiene respuesta sí o no. Y es correcto a veces plantear esa pregunta antes de preguntarle directamente: ¿cuánto tiempo dedica usted a ver televisión por día?
Entonces, esta pregunta ya como que implícitamente da a entender que el respondiente ve televisión. Para salvar esta situación y no tener necesidad de implementar primeramente una pregunta dicotómica, pues podemos optar por hacer una primera opción que rece que el respondiente no ve televisión y después darle una escala menos de 1 hora por día, de 1 a 2, 3 a 5, más de 5 horas. En este caso nosotros abarcamos todo el abanico de las posibles respuestas y eso tenemos que tener en cuenta. Las preguntas abiertas, por otro lado, también muchas veces se incluyen en los cuestionarios. Lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si hacemos preguntas abiertas o cerradas es el tiempo que nos va a llevar después la tabulación de respuestas abiertas, como por ejemplo, ¿qué piensa usted sobre el funcionariado público en Paraguay? ¿Cómo califica usted la relación entre estudiantes y profesores en la universidad? ¿Por qué asiste a tal curso? Etcétera. Estas respuestas a esa clase de preguntas puede ser muy valiosa, pero a la hora de codificar los datos, entonces puede hacerse algo, más pérdida de tiempo tendríamos en esta clase de procesamiento de datos. Entonces, un sano criterio es evaluar el número de muestra a la cual vamos a aplicar nuestro cuestionario. Si nuestra muestra no es significativamente grande, entonces podríamos incluir estas respuestas abiertas. O en todo caso, optar como mi último ejemplo, optar por combinación de estas 3 clases de preguntas. En el ejemplo que ven ahora, hay una pregunta dicotómica que abre el cuestionario y dice, ¿lee usted diarios? ¿Sí o no? Luego vienen 2 preguntas de múltiples respuestas. En caso afirmativo, ¿cuál de los diarios lee usted con más frecuencia? Y se nombran los diarios más populares en el país. También se habla con qué frecuencia lo lee, se nombran las opciones. Pero la encuesta, el cuestionario termina con una pregunta abierta. Dice, ¿qué parte de diario lee usted con mayor preferencia? Entonces, en un cuestionario podemos hacer uso de diferentes clases de preguntas. Otro instrumento que queda a nuestra disposición es la entrevista. Las ventajas de la entrevista frente al cuestionario son varias porque primero disminuye el porcentaje de abstenciones porque las personas que ya acuden a una entrevista nos responden. La facilidad de respuestas más precisas porque cuando vemos que el respondiente no entendió bien nuestra pregunta la podemos aclarar, reformular, podemos captar matices de las respuestas por la reacción misma de nuestros respondientes y facultad de encuestar a los analfabetos. Esas son las ventajas que tiene la entrevista frente al cuestionario, pero también tiene limitaciones como la expresión verbal, no en todas las culturas esto es tan fácil de lograr, mayor posibilidad de bloqueo psicológico, especialmente frente a preguntas que llevan alguna connotación ética, cargas morales, y también la influencia directa sobre el encuestador que puede causar algún mayor grado de prejuicios. Y otra vez el criterio sano es analizar el número de muestra a la cual tenemos que aplicar nuestro instrumento. Si nuestra muestra es grande, pues obviamente el cuestionario tiene sus ventajas. Y también podemos combinar, muchas veces se ve estudios en los cuales el investigador aplica un cuestionario a los estudiantes y hace entrevista a los profesores de los mismos. Y terminamos esta parte de los instrumentos para recabar datos con las observaciones estructuradas. Subrayo estructuradas porque son observaciones cuantitativas, positivistas, como hablamos al principio de esta clase. Son observaciones cuyo objetivo es recabar otra vez números. Estas sí tienen sus ventajas porque no estimulan respuestas, aunque tienen también algunos problemas de subjetividad. Las técnicas de observaciones estructuradas son 4. Podemos usar un registro de duración. Se observa cuánto tiempo
ocurre una conducta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo interactúan verbalmente dos niños o dos estudiantes en la clase? Registro de frecuencia sería observar el número de veces que ocurre una determinada conducta. Por ejemplo, yo doy clases, imparto algunas cátedras, pero también anoto cada vez que un estudiante me hace una pregunta referente al contenido. El registro de intervalo observa a un sujeto durante un tiempo determinado. Por ejemplo, hacemos trabajo grupal en clase y observamos 2 minutos cada grupo cómo se desarrolla esta actividad y anotamos en consecuencia. Y un registro continuo, el menos frecuente tal vez, consiste en observar y registrar todo lo que sucede con un solo grupo o con un solo estudiante o con una sola persona. Bueno, así vemos que en nuestra investigación tenemos todo ese abanico de técnicas e instrumentos que a la hora de investigar, hacer nuestro trabajo de campo, tenemos que elegir y aplicar acorde a los principios metodológicos. Muchas gracias por la atención.